vientos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca en los cielos, llena de gloria, paz y honor. Viernes 27 de febrero del año 2026, 182 aniversario de la República Dominicana, la independencia nacional, un día para celebrar nuestra soberanía. Con estas imágenes damos inicio a su programa El Día. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Amelia, muy buenos días, Herman, buenos días para todos ustedes. Hoy es un día festivo para la República Dominicana y más que festivo, es la conmemoración de nuestra fecha patria. Saludos para todos, un abrazo. Herman, ¿cómo amaneces? Como mella, al pie del cañón, como un trabuco. Así Hoy estamos. sí es verdad que pega. Siempre pega, ¿eh? Siempre pega estar dispuesto para echar la batalla, esa gran batalla de las ideas, de los valores, de los principios. A eso que yo me refiero cuando digo al pie del cañón. 27 de febrero, la fecha que no se puede olvidar, es una epopeya, una verdadera epopeya de este pueblo, de esos jóvenes que creyeron en un ideal, que creían en una patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Se impuso ese criterio de los trinitarios encabezado por Duarte, que por cierto, un día como hoy, 1844, no estaba en el país, había sido exiliado él, Juan Isidro Pérez, Pedro Pina, los tres estaban fuera del país y luego es que lo mandan a buscar. Así que ahí comienza un día como hoy, bueno, una noche como de un día como hoy, cuando se dispara ese trabucazo de Mella para evitar cualquier tipo de vacilación. Digo, aquí comenzó el asunto. Así arrancamos. Tras 22 de ahí, años de ocupación, celebramos el nacimiento de esta República Dominicana, que al día de hoy, con 182 años, sigue teniendo grandes desafíos en lo que tiene que ver con la democracia, la transparencia, el uso de los recursos del Estado, que fue uno de los temas que trató de enseñarnos Juan Pablo Duarte cuando entregando incluso cómo había utilizado los recursos que se le habían dado para hacer todo este proceso de transformación y desarrollar la República Dominicana, nos mostraba el camino, un camino al que yo creo que no hemos llegado. Hemos dado pasos en busca de transparencia, por eso hoy es un día tan especial también y se exige la rendición de cuentas del presidente de la República ante el Congreso Nacional. Es una forma precisamente de que el Poder Ejecutivo se presente frente al que es el primer poder del Estado, que es el Congreso. Hoy inicia con una reunión de la Asamblea Nacional la nueva legislatura y el presidente Luis Abinader tendrá la oportunidad de presentar su quinto informe de ejecución del presupuesto del Estado frente al Congreso Nacional, en que es el primer año de su segundo mandato. ¿Cómo se han utilizado esos recursos? Luego eso se evalúa, ¿verdad? Nosotros como medio de comunicación evaluamos, la oposición, todos los sectores, pero también se plantean las propuestas y proyectos de cara a la ejecución presupuestaria del próximo año, razón por la cual hoy también hay una cobertura especial y hoy tenemos un programa distinto. Pues a partir de las 7 de la mañana el equipo de Telenoticias toma el mando para hacer esa tradicional cobertura del discurso de rendición de cuentas y todos los actos que se preparan en un día como hoy. Y nosotros hemos querido asumir ese cambio en el día de hoy con una conversación con una maestra, descubriendo lo mejor que tiene nuestro país, la forma en la que estamos llevando a chicos a ser verdaderos ciudadanos, sobre todo, y el amor por la historia o cómo utilizar la metodología en clases. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto. Revisamos las páginas históricas
de nuestro país que siempre se ha levantado. Lo hizo frente a España, lo hizo frente a Haití, lo hizo frente a Estados Unidos, lo hizo en la Guerra de la Restauración y lo hará siempre, un país que no aceptó la sumisión. Así que comenzamos muy honrados con esta posibilidad de hablar con ustedes. Hoy, Germán, Amelia, la mayor parte de la gente está en sus casas, nos están mirando desde sus casas, así que les agradecemos mucho y a los que miren también. Fin de semana largo. Diferido, exactamente, fin de semana largo, fin de semana que lo largo. Disfruten. ¿Cómo, Y bueno, ¿Cómo que dice la bachata? ¡Ay, qué envidia! no, pero no, sin No, ánimo de envidia. Nosotros estamos aquí con muchísimo gusto. Solo exhortar a cada uno de ustedes que nos honran con su atención, que saquen un minutito para reflexionar y también para compartir con los más jóvenes sobre la importancia de esta fecha. Pueblo que no conoce su historia, pueblo que está irremediablemente condenado a repetirla. Fue un grupo de muchachos, hay que decirlo así, muchachos, encabezados por Duarte, que en el 1838 fundan un partido secreto para insurrección, para sacar a los haitianos aquí, como en efecto fue. Duarte tenía, ¿cuánto? 25 años, como mucho. Había quizá otro de 28, pero era un promedio de menos de 30 años, todos ellos. Los muchachos le decían. Eran seres humanos. Y eran los únicos, vale decirlo, que creían firmemente en ese proyecto de independencia, porque habían otros. De hecho, Santana, que fue una espada fundamental, en ese proceso terminó como un traidor. Peleó, es verdad que sí, aportó recursos, aportó personal, sí, pero no creía en eso. Por eso 17 años después lo entrega todo y anexa a este país que tanta sangre costó, 12 años de luchando contra los haitianos, 12 años de guerra contra los haitianos, varios momentos en que se produce eso. Desde el mismo comienzo, porque esto comenzó el 27 de febrero y ya el 19 los haitianos venían por ahí, por Asua, otro grupo por el centro, por Neiva, otro grupo por el norte, por el Cibao. Por eso se produce la batalla 19 de marzo en Asua, por eso se produce la batalla, encabezado por su mismo presidente, Gerard, pero también la Pierrot, lo de Pierrot, que venía como con 10,000 soldados bien entrenados, y se produce esa batalla el 30 de marzo, cuenten, en menos de un mes, 27 de febrero, 19 de marzo, 30 de marzo, batallas decisivas para consolidar nuestra independencia. Pero muchos de los que estaban ahí peleando contra los haitianos, igualito que hoy, gente que son anti-haitianos, lo cual estaba muy bien, hay que pelear contra los haitianos, pero contra todos, decía Duarte, contra toda potencia extranjera. Pero eso lo creían ese grupo de muchachos, que por cierto eran los que menos recursos tenían. Porque los otros fueron a cobijarse en España. Sí, una parte. España, tuvieron que buscar entonces la restauración. Y siguiendo tu reflexión, yo creo que es importante que la ciudadanía comprenda la relevancia del discurso de rendición de cuentas, que en muchas ocasiones se ha tergiversado y se ha convertido más en un discurso político que en un discurso político para digamos, hacerse promoción. Y en realidad el objetivo de ese discurso del presidente como representante del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional es presentar los logros y la manera en la que se han utilizado los recursos del Estado, que son al final de cuentas los recursos de ustedes y de todos nosotros, son los recursos de la gente, del pueblo. ¿Cómo se ha administrado ese dinero que recibe el gobierno dominicano a través de los impuestos que la gente paga, a través de los diferentes sistemas de recaudación, los préstamos que toma en nombre de la población dominicana y cómo se efectúan o cómo se ejecuta ese presupuesto? Eso es importante en materia de transparencia, pero también sirve para comparar. Ya el actual presidente tiene 5 años en el gobierno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué prometió el año pasado que no se ha hecho? ¿Qué se prometió desde el inicio? Me acuerdo de obras de infraestructura que se prometieron que no se han ejecutado y de las cuales ya no se habla, como la carretera del Ámbar, por ejemplo, que ha dado mucho trabajo, pero también hay otros proyectos que se han ejecutado o que están en ejecución, todos esos, el teleférico, los programas de transporte integral. En materia de medio ambiente, ese anuncio tan importante que se hizo sobre la transformación de las cuevas de San Cristóbal, las cuevas del Pomier, ¿qué ha pasado con ese proyecto? Porque se hablaba de una intervención integral. Entonces,
El discurso de rendición de cuentas sirve precisamente para ver en materia de políticas públicas qué se propone hacer de cara al próximo año, pero también qué se ha prometido y no se hizo, y qué se hizo. Entonces, es un ejercicio de transparencia, de fortalecimiento de la democracia, es un ejercicio de control social frente al Congreso Nacional, que a través de sus representantes, digamos que tiene asignada a una persona, una o varias personas que representan a una comunidad, que son los que al final de cuentas forman el primer poder del Estado. Entonces, la relevancia de esto no es un discurso cualquiera, es un discurso relevante en la medida en que entendamos su importancia. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Felicidades a todos los dominicanos, dominicanas, no importa dónde estén. Hoy es un día de regocijo para todos nosotros. Vamos a ir a una pausa en este momento. Es una jornada que será corta, digamos, pero bueno, hemos trabajado con el mismo aprecio. Sí, la jornada nuestra. Porque luego Telesistema sigue desde las 7 de la mañana en esta cobertura especial en este 27 de febrero. Dios, patria, libertad. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. ¡Viva! Juan Pablo Duarte nos enseñó que el pueblo dominicano Grupo de Comunicaciones Corripio. La bandera es el alma de la patria. Dios, patria y libertad. Qué lindo en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, más arriba, mucho más. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sí o no. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy es un día diferente, Germán, es un día especial. Y hemos pensado, estábamos nosotros analizando como equipo, bueno, vamos a hablar de este país que está de cumpleaños. Vamos a hablar de cómo construimos ciudadanía, de cómo se están formando nuestras jóvenes generaciones. Y entonces dijimos, ¿quién mejor podría decirlo que un maestro? Claro, porque la mejor manera de hacer patria es a través de la educación. Por eso nos place muchísimo recibir a una profesora que por su rostro se ve que ama lo que hace. Gabriela Jiménez Echavarría, ella es licenciada en Educación Física por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, máximo mérito, magna cum laude, profesora. Pero además tiene varias especializaciones. Tiene varias especialidades, correcto. Actualmente ella es profesora de Educación Física en el Centro Educativo Padre Vicente Llavar en el sector de Manganagua. Es facilitadora del Infotep. Esta mujer trabaja más que yo. En el 2025 recibió el mérito magisterial de Educación Física del INEFI, que es el Instituto Nacional de Educación Física, ¿cierto? Correcto. Actualmente cursa una especialidad becada por la MESID en Educación Inclusiva en el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Gabriela Profesora Jiménez Echavarría, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada. Gracias por la oportunidad. Como egresada del ISFODOSU me siento más que contenta por la apreciación que le están dando al docente aquí en nuestro país. Y ISFODOSU es el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Así es, soy licenciada en Educación Física. Estudié en el recinto Eugenio María de Hostos, que es el recinto que imparte lo que es Educación Física y la licenciatura en Artística. Realmente me siento muy contenta de formar parte de un centro que ejecuta lo que es la calidad para la formación de los docentes. Antes se consideraba que un profesor de Educación Física te sacaba a dar una vuelta en el patio y te hacía dar cinco marineros. Cuéntame exactamente de lo que haces, porque además yo veo que estás especializándote en educación inclusiva, por ejemplo.
Sí, realmente ese paradigma del maestro de educación física viene arraigado de la historia. Realmente la historia del maestro de educación física comienza con lo que es el Instituto Nacional de Gimnasia. La formación que reciben los docentes anteriormente, años atrás, era técnico en educación física. Luego nuestro país comenzó a especializarse, comenzó a enviar jóvenes a estudiar a Cuba. Hay muchos licenciados en educación física que vienen de Cuba, dominicanos. Y nuestro instituto realmente ha realizado aportes significativos a lo que es la educación física de calidad, que es lo que estamos buscando. Profesora, le decíamos fuera del aire, ¿verdad que sí? Una mujer joven, llena, con mucho vigor y con esa energía que proyecta, tan positiva, ¿Por qué profesora? Wow. Yo decía en el preámbulo que la mejor manera de ser patria es a través de la educación. Yo lo sé. Pero a usted, joven, ¿por qué profesora en este tiempo? Realmente mi vocación viene desde mi legado familiar. Vengo de una familia de docentes. Mi madre es maestra activa, está a punto de jubilación. Wow. ¿Cuántos años de trabajo ella? 20 años va a cumplir. ¿Y tu padre también? Sí, mi padre no está con nosotros físicamente, pero dejó un legado bastante lindo. Mi padre fue militar, fue parte de lo que es la Armada Dominicana, fue oficial de la Marina muchos años, y siempre tuvimos un legado de educación, de respeto a la patria. Tengo mis tíos, tengo mis hermanas, son docentes, y realmente me enorgullece decir que soy docente ahora mismo. Me fui por la parte de la educación física porque desde muy niña siempre practiqué lo que es el deporte, la actividad física, y realmente decidí que era el área que quería seguir incursionando. En estos días han circulado algunos videos de jóvenes que a veces incluso hasta agreden maestros. Eso uno podría pensar que son los menos, usted nos puede confirmar, usted está en las aulas. ¿Qué le parece? Porque no necesariamente las buenas noticias nos están llegando. Realmente el docente del siglo XXI tiene una guerra campal. Nosotros actualmente estamos luchando contra las redes sociales, la tecnología. Entonces los jóvenes están viendo influencers y personas que tal vez no son los más idóneos para seguir, porque se ha perdido el referente familiar, del referente de que yo quiero ser como mi padre, como mi abuelo. Y como ellos no tienen un referente social digno, están aislándose y están viendo a las figuras de autoridad de una manera distorsionada. Realmente en el hogar debemos de afianzar esos conocimientos patrios del respeto, la ciudadanía, y realmente la escuela es la parte más importante para construir lo que es la ciudadanía. Ahí entramos los docentes. Debemos de buscar diferentes metodologías para enseñar, para crear ciudadanos dignos a través de programas interdisciplinares. El deporte es una excelente herramienta para crear personas y ciudadanos dignos, respetuosos, que trabajen con el prójimo. Y creo que necesitamos una incursión netamente en el currículo dominicano para mejorar esos aspectos. Claro está, de la mano de la familia, porque sin ellos, como docentes, nuestros esfuerzos son nulos. Como concepto, así como usted lo dice, está bien. Sí. Sí. Pero ¿estamos ganando esa batalla de construir ciudadanía a través de la escuela o nos está ganando, qué sé yo, este desafuero que hay, esta porquería que abunda tanto? Realmente lo malo siempre va a resurgir o va a resaltar más en lo que es las redes sociales, las noticias y la televisión, YouTube y esas cosas. Pero realmente nosotros aquí en la República Dominicana tenemos docentes de calidad, tenemos jóvenes que están tratando de hacer un buen trabajo, que debemos de, como Estado, como gobierno, aupar más, darle mayor visibilidad. Tenemos artistas plásticos, músicos y diferentes programas que si nosotros le damos la visibilidad que necesitan, creo que esa imagen de negatividad se puede ocultar. Las cosas no están fáciles en nuestra sociedad. Realmente en la escuela se está viendo, se está reflejando lo que como sociedad estamos viviendo, pero hay muchos jóvenes que al igual que yo están haciendo un buen trabajo y se puede esas instancias correctas poder
darle lo que ellos se merecen como jóvenes. Bueno, se dice que Mandela acudió al deporte para unir a un país. Fue la vía que buscó. Usted trabaja en un área muy sensible, muchachos con mucha energía. Me imagino que en su hora de clases nadie está pendiente de un celular. No, realmente... Usted logra una magia. Sí, gracias a Dios la escuela donde trabajo tiene pantallas digitales interactivas. Sí. Eso es un avance muy bueno. ¿Y cuál es la escuela donde usted? Padre Vicente Yavar, está ubicada en el sector de Manganagua. Es una escuela católica. Nosotros entramos al ministerio hace varios años de cogestión. Nuestro legado es un legado católico, cristiano, con valores muy bonitos. ¿Quiénes la dirigía? Los padres, un padre. El párroco Miguel Ángel Hierro es que la dirige. Él es el párroco también de la iglesia Santa Rosa de Lima, que se encuentra ubicada en lo que es la avenida privada, ahí en el sector de Manganagua. Y desde la Fundación Concordia se hacen actividades bastante bonitas para ayudar a esa comunidad. Entonces no tienen problema ya con los celulares. Me imagino que hay reglas para todo. Disciplina. Todas las horas. Sí, realmente tenemos una disciplina. El problema en sí no son los celulares. Yo entiendo que la tecnología vino y vino para quedarse. Y nosotros los docentes estamos trabajando, batallando para llamar la atención de los estudiantes, para evitar los distractores de redes sociales. ¿Qué sucede? Uno como docente lo que tiene que utilizar diferentes metodologías activas para llamarle la atención, dramatizaciones, trabajo colaborativo con las tecnologías digitales, pueden ayudar a que en vez de ellos concentrarse en redes sociales, puedan concentrarse en la clase. Yo trabajo con mi pantalla digital y los chicos me hacen un trabajo excepcional sin tener necesidad de utilizar las redes sociales y trabajando conceptos y temáticas bastante entretenidas y ellos se divierten y les llama la atención. O sea que la tecnología, en lugar de ser un problema, un obstáculo, una distracción, puede convertirse plenamente en un aliado para la educación moderna. Exacto, yo insto a los demás maestros a prepararse en esta área. Yo tengo una especialidad en tecnología e innovación educativa, porque por mucho tiempo también colaboré en República Digital como facilitadora y luego entró en Infotet y yo dije, voy a prepararme más para que mis estudiantes reciban una docente de calidad que pueda proponerle actividades llamativas a ellos y realmente me ha salido muy bien. Bueno, hoy es 27 de febrero. Así de hecho, es bueno pensar qué es lo que usted piensa de lo mejor del país. ¿Dónde podemos encontrar lo mejor de este país? Lo mejor del país, lo mejor de nuestro país, esa madre soltera que trabaja día a día. No, y la casada también, profesora. También. Oye, a Germán. Echa hacia adelante a su familia, no, pero ella a sus está hablando hijos. de las madres Ya, responsables de la casa. Claro, que tienen que enseñar, llegan a casa luego de una jornada laboral, ponerse a hacer tarea con sus niños. Gracias a Dios por la tanda extendida que le permite a esa madre poder trabajar y tener en su mente de que su niño está en un lugar tranquilo, está recibiendo docencia, está comiendo bien. También ese hombre trabajador, ese chiripero, ese hombre responsable. En eso está nuestra patria, nuestro país. Me gusta que hable así, que incluya. Sí, claro. Me gusta eso. Profesora Gabriela Jiménez, ¿le interesa a la juventud, a un bachiller, a un muchacho de una escuela pública, le interesa eso el 27 de febrero? ¿O lo ve como algo...? Para tener un día libre. Ajá. Bueno, realmente estamos distanciando mucho los contenidos curriculares del estudiante. Cuando nosotros tomamos esos contenidos, la historia, las ciencias sociales, y lo adaptamos al entorno que ellos viven, ellos se ven más llamados a ellos. Porque cuando uno pone la historia como fecha, una fecha lejos, una situación que pasó hace años que ni sus padres estaban vivos, tenía que ver con ellos. Lo vemos como tan lejos. Eso no despierta en ellos la curiosidad de investigar, no despierta en ellos la motivación de aprender, pero cuando utilizamos diferentes metodologías, medios para enseñar el valor de nuestros patricios, la sangre derramada, el esfuerzo. Duarte fue un hombre joven que tuvo ideas revolucionarias. Nosotros podemos guiarnos de ahí a través de las artes, porque así fue que nuestro país nació de las artes. ¿Y por qué es importante que el estudiante de hoy sepa ese pasado?
conozca la historia. Para que todas nuestras luchas que idearon nuestros patricios puedan establecerse, puedan perdurar en el tiempo. Un pueblo que no tiene memoria no tiene identidad. Realmente debemos rescatar esos valores cívicos y morales. El Estado ha tratado de hacerlo a través de diferentes programas, incluso con la incursión nuevamente de lo que es la moral y cívica en el currículo dominicano. Ha tratado de adentrar a los estudiantes en estas prácticas de la historia y de nuestro país, de nuestra identidad. Hay que tratar de seguir utilizando formas, dramatizaciones, teatro, la danza, la música. Son realmente metodologías bastante interesantes que pueden llamar a los jóvenes hacia lo que es nuestra identidad cultural, nuestro merengue. Tomando en cuenta la realidad de nuestros barrios y trabajando con jóvenes, muchos de ellos que se confían en usted, ¿nos podría decir así cuáles cree que serían los elementos que si tuviese posibilidad cambiaría con relación a cómo tratamos a los jóvenes, cómo lo vemos desde la escuela y desde todos los espacios? Esa a veces incomprensión que hay. ¿Dónde está la clave? Para reencontrarnos con ellos y para que amen el país que tienen. La clave está en el modelo interdisciplinario. Proyectos que no solamente se queden en hojas, en firmas, en tratados, en convenios, sino que vayan a la acción. Cuando nosotros vamos a la acción de esos proyectos, podemos hacer un cambio significativo. Cuando hablo de proyectos interdisciplinarios, es unir diferentes estamentos de la sociedad. El deporte es una de las herramientas primordiales para adentrar a los jóvenes, tratar de fortalecer los valores lindos que tienen nuestros deportistas, Cooperstown. Nosotros a través de esos proyectos se puede conseguir cosas increíbles. Yo soy producto del deporte. Mi hermana y yo, recuerdo, siempre practicamos desde niña diferentes deportes en los clubes culturales de los diferentes sectores. Eso impulsa mucho cuando nosotros tenemos ese entrenador deportivo, ese atleta del barrio, ese maestro que ayuda a los jóvenes, que los guía. Realmente son los referentes que necesitamos hoy en día. Totalmente. Y la escuela realmente es el escenario propicio para eso. Pero debemos de dejar a un lado la firma de los tratados e ir a la práctica real. Profesor, usted me adivinó una pregunta y la ha respondido correctamente. Sí, sobre el papel, la importancia de la educación física en la escuela, pero ya en lo personal, como maestra, su principal satisfacción ya en el tiempo que lleva dando clases. ¡Wow! Nunca me he detenido, pero he tenido muy, muy buenos momentos. El mayor momento, recuerdo, el año pasado fui el mérito magisterial de educación física. Bueno. Me llenó mucho de orgullo. Ellos me hicieron un video, una entrevista, y donde yo daté mi perspectiva, cómo pude llegar a lo que es la educación física, quiénes fueron mis referentes. Yo recuerdo una estudiante con algunos 10 años me dice, profe, cuando yo quiera ser grande, yo quiero ser como usted. Qué linda, qué linda. Eso me erizó mucho la piel, porque muchas veces esos niños no tienen una referencia buena. Vienen de familias disfuncionales, de un barrio con situaciones difíciles, donde no tienen ni siquiera un sistema sanitario digno, no tienen una buena alimentación. Y cuando un niño te dice a ti, yo quiero ser docente, yo quiero ser como usted, eso no lo paga nadie, eso no lo paga el ministerio, INEFI, no lo paga nadie. Realmente. Gabriela Jiménez de Chavarría, una de las caras más amables de esa escuela, porque él habla de... Sí, soy popular, soy popular. Es popular, ¿verdad? Por naturaleza y por oficio, además. Sí. Gracias por estar esta mañana, por naturaleza, decir, por personalidad, porque ella tiene una personalidad activa. Yo no me la imagino molesta o... buscándole la vuelta, anda buscándole la vuelta, dice. Vale, de metodología. Sí, hay que hacerlo. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias, Gabriela. Jovencita. Sí, 32 años. 32 años. 32 años. Uno menos que Duarte cuando fundó la Trinitaria. La gente joven emprende grandes cosas. Gracias. Mucha suerte en las aulas, suerte con esos alumnos
que sabemos que les va a ir bien. Y bueno, hemos querido invitarte en honor a todos los maestros y maestras que están formando ciudadanos responsables todos los días en las aulas de nuestro país. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Gracias a Gabriela. Nosotros vamos a mirar lo que Germán ya decía, un poco de nuestra historia. Correcto, 182 aniversario de aquel 27 de febrero histórico, heroico, 1844. Así que nos vamos más allá de la historia, señor director. Veamos la propuesta. Frente al estuario del río Osama con el mar Caribe, se alza majestuosa la Fortaleza Osama, custodia de la ciudad de Santo Domingo. Desde los albores de la era colonial hasta el presente, este bastión ha sido mudo testigo de resonantes acontecimientos históricos. En sus calabozos, Juan Pablo Duarte, el libertador del pueblo dominicano, y Juan Bosch, prestigioso literato y líder político, padecieron el suplicio de la reclusión. Esta es la historia viva de la Fortaleza Osama, en cuyos muros se conservan parte de las historias de muchos patriotas que, atrapados en sus celdas, soñaron con un futuro mejor para todos los dominicanos. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. En el centro histórico de la ciudad de Santo Domingo, Primada de América, que generalmente se conoce como Zona Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, existen numerosos lugares de memoria que perpetúan en la conciencia colectiva gran parte del legado cultural, espiritual, militar y arquitectónico de los lejanos tiempos del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo. Uno de esos lugares de memoria que concitan el interés de quienes lo visitan, sean dominicanos o turistas extranjeros, es la Fortaleza de Santo Domingo, mejor conocida como Fortaleza Osama, designación que lleva desde hace muchos años debido a su cercanía de la desembocadura del río del mismo nombre con el Mar Caribe. En las principales ciudades costeras de las provincias ultramarinas españolas del Nuevo Mundo, fueron construidas magníficas fortalezas y muros con el fin de proteger a sus habitantes y preservar dichas posesiones de las invasiones de piratas, corsarios y de países hostiles a España. Así fueron construidas sólidas fortificaciones militares que aún existen en San Juan de Puerto Rico, en Santo Domingo, La Habana, Cuba, Cartagena de Indias, Colombia y San Juan de Ulúa, Nueva España o México, entre otras majestuosas edificaciones militares. La ciudad de Santo Domingo, en la isla española, fue rodeada por una muralla cuya construcción se inició en 1543 y concluyó más de un siglo y medio después. Algunos historiadores señalan que esa muralla llegó a tener 21 fuertes en diferentes puntos estratégicos, pero que a finales del siglo XVII solo quedaban en pie la Fortaleza del Homenaje o la Fuerza y los fuertes de San Diego, San José o de los Estudios, San Gil o del Matadero y de la Concepción, de los cuales aún quedan vestigios. Situada en la hoy calle Las Damas, la Fortaleza Osama o de Santo Domingo es uno de los monumentos más emblemáticos del centro histórico de la ciudad primada de América. Estratégicamente erigida sobre el acantilado de la desembocadura del río Osama, fue la primera estructura de su género en la española. Su construcción duró 6 años, desde 1502 a 1508, por disposición del gobernador de la isla, Fray Nicolás de Obando, caballero de la Orden de Alcántara y comendador de Lares, quien personalmente escogió el solar donde fue construida la fortaleza. Tras su terminación, la fortaleza se llamó Torre del Homenaje o Torre de la Vigía. Resultó una sólida fortificación militar de estilo medieval, cuya altura máxima es de unos 18 metros y medio. Tiene forma de cubo cuadrado rematado por almenas, un ala que se extiende en la parte este y que sobrepasa la anchura de la torre por el norte y por el sur, de menor altura que el cubo, también almenada, según la historiadora María Ugarte. Dentro del recinto de la fortaleza también se construyeron túneles, varios calabozos, una casa para el alcaide, un aljibe y un polvorín.
Durante muchos años, la fortaleza fungió como presidio y a la vez como residencia del alcaide, siendo los primeros Cristóbal de Tapia y Miguel de Pasamonte. Poco después, en 1509, sirvió como residencia de Diego Colón y su esposa María de Toledo, hasta que fue construido el Palacio Virreinal conocido como Alcázar de Colón. Luego, a partir del año 1533, Gonzalo Fernández de Oviedo, el célebre cronista de Indias, regidor perpetuo de la ciudad, se desempeñó como alcaide de la fortaleza. Se alojó en la Torre del Homenaje, en donde escribió gran parte de su historia general y natural de las Indias, y allí falleció el 27 de junio de 1557, siendo sepultado en la capilla de Santa Lucía, en la Catedral de Santo Domingo. Trujillo, 1930-1961, antes de que la maquinaria dictatorial instalara los terribles centros de tortura de la 40 y del kilómetro 9 en la capital, la Trujillista. El hecho sucedió en 1934, cuando Bosch fue acusado de haber participado junto a un grupo que colocó un artefacto explosivo en La Vega, su ciudad natal. Habiéndose trasladado a la capital poco después, según le confesó al historiador Bernardo Vega, un día fue detenido por un militar que tenía órdenes de conducirlo a la cárcel de la Fortaleza Osama, en donde estuvo recluido varias semanas. En el presidio de la fortaleza, Bosch compartió celda con otros opositores de la dictadura, entre ellos el músico y compositor ceibano Julio Gautreau, a quien el entonces joven escritor entregó unos versos de su autoría, inspirados en una gaviota que solía ver desde su celda. El compositor musicalizó el poema que Bosch había escrito pensando en la libertad y en su novia de entonces, Isabel García Guiar, con la que luego casó y procreó 2 hijos. Andando el tiempo, esos versos de Juan Bosch, ya musicalizados, se convertirían en una hermosa canción del género llamado criolla, interpretada por la incomparable voz del afamado intérprete Fernando Casado. Se dice que esta criolla también es conocida con el título de Anhelos. Junto a la reja de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo cómo se alza la gaviota y vuela, como afanosa de volverse luz, como afanosa de volverse luz. Indecible anhelo de tener las alas del ave grácil que se eleva así. Desentumirlas, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. Así, la fortaleza Osama se erige no solo como monumento de piedra, sino como un faro de grandes epopeyas, un cruce donde los caminos de libertadores, pensadores y soñadores se entrelazaron para dejar un legado de hazañas contra las injusticias de invasores y dictadores. Este es el legado de la fortaleza Osama. Es un emblema de resiliencia y esperanza, invitándonos a reflexionar sobre las lecciones del pasado que iluminan el camino hacia un futuro más prometedor para todos. Bueno, ahí teníamos este capítulo de Un viaje a la historia, así se llama, les invitamos a que lo busquen. Tiene diferentes etapas de la historia dominicana, yo incluso vi que tienen por estos días de la música, de las artes. Nosotros nos fuimos a la historia, pero usted puede encontrar cualquier material válido para compartir con nuestros hijos, así que búsquelo, Un viaje a la historia, que es una iniciativa del Grupo Corripio. Y dicho esto, ya que estamos hablando de historia y tuvimos aquí una maestra, ustedes recordarán este niño que está en pantalla, fue el que sorprendió al presidente de la República con un tremendo discurso. El presidente le dijo que él podía ser presidente de la República. ¿Y su respuesta cuál fue? No? Y él le dijo que sí. Claro, tranquilamente dijo sí. Sí, yo puedo ser. Me encantó también. Bueno, sí. pues muchas veces esas cosas responden al ambiente en el que creces. Cuando uno ve a la madre hablar, la confianza entiende, de ese niño. La confianza que tiene, pero la confianza que tiene su madre en él. Dice, mucha gente me ha llamado para felicitarme, se lo encuentran así como que raro para nosotros. No es raro porque mi hijo siempre habla así. Entonces yo quiero que ustedes vean cómo esa orgullosa madre del niño Hensel Aquino habló con las cámaras de Telesistema. Hoy que estamos dedicándonos
un poco a la educación y a esos nuevos ciudadanos con esos ejemplos buenos. No queremos hablar de problemas ni de gente que deshonre la bandera. Hoy vamos a hablar de gente que uno se siente orgullosa de verles. Así que vamos con la madre de ese pequeñito. ¿Quién dijo que todo está perdido? Véanlo ahí, que no es cierto. Adjunto de todos los presentes, gracias por su presencia en este maravilloso momento. El Centro Educativo Profe Felicia Cuestadía, en Básima, municipio de Villa Altagracia, se ha destacado no un tanto por su gran nivel académico, sino por su tiempo, enseñando, educando y creando personas importantes que hoy le sirven a la sociedad. Presidente, no un tanto de mi centro, sino de todos en general, agradecemos por su arduo trabajo y lo reconocemos. Le damos honra a usted, adjunto del equipo que le acompañan y los que no se encuentran. Le pedimos por favor que dé su apoyo y siga aportando a estos centros educativos que necesitan de su ayuda, porque sin educación no hay nación. Gracias. Bueno, hemos encontrado en Gensel Aquino un piquito de oro. Pico de oro. Gensel, tú puedes ser presidente de la República. Con ese pico convence. Las demás personas están muy sorprendidos y todos me llaman, Estela, pero ese es tu hijo, felicidades. Y no me cuesta más que reírme, porque en realidad para nosotros como familia de él no es nada extraño. Él, en la mayoría de escenarios que él se maneja, él es eso y más. Linda manera de terminar esta jornada. Sí, así es. Deseándoles a todos que tengan un buen fin de semana largo, sin olvidar esa responsabilidad. Yo creo que tenemos que tener todos de enterarnos de qué va a decir el presidente en la jornada de hoy. Efectivamente, nuestra invitación es para que sigamos atentos, por supuesto, con Telesistema Canal 11 y todas nuestras redes sociales. Aquí en este canal seguimos en cobertura. Nos vamos nosotros y pasamos a ser ahora espectadores. Mañana tenemos otra cita. Digo mañana no, porque mañana estamos para el lunes. Ya yo quería trabajar el sábado. Mañana trabajamos para... No, gracias. No. Señores, para el lunes. Feliz fin de semana largo. Mañana es el día siguiente. Feliz 182 aniversario de nuestra independencia. Que lo disfruten. Hasta el lunes. Juan Pablo Duarte nos enseñó el pueblo dominicano. Grupo de Comunicaciones Corrientes.